A ver si estoy grabando y si estoy grabando bien. Bueno, hoy me gustaría conversar un poco sobre las carpetas de autores que ustedes van a ver. Si ustedes van a la segunda unidad, ustedes van a encontrar que en general yo pongo, bueno, siempre pongo algo un poco alusivo al tema que estamos hablando. En este caso es una caricatura hecha por un dibujante norteamericano, donde justamente es un científico poniendo su teoría, su solución matemática para un problema, y su colega le dice: pienso que acá tendrías que ser un poquito más específico, exactamente aquí en el paso 2. Y el paso 2 dice: entonces ocurre un milagro. La gracia de poner ese chiste, o sea, es un chiste muy gracioso, obviamente contarlo no, pero la gracia de poner ese chiste es que justamente parte de lo que nosotros vamos a ver es cómo en la filosofía moderna autores que ciertamente no eran ateos, porque eso es un tema importante de tener en cuenta, porque siempre tenemos esa idea como que de, bueno, pero tal vez en el fondo lo eran. No, no lo eran. Estos autores que no eran ateos, lo que sí eran personas que no tenían en cuenta eh, los aspectos religiosos a la hora de dar cuenta de la naturaleza. No estaban, eh, si bien la ciencia moderna surge en un ámbito curiosamente, extremadamente vinculado a la mística, a la magia, digo, y a cosas que nosotros hoy, insisto, no consideraríamos este, científicas, y justamente como ellos no consideraban completamente esa división, no lo hicieron en una forma estrictamente voluntaria. No era que ellos pensasen, bueno, ahora voy a hacer estas tonterías para engañar al rey que me da la plata, y que es lo más importante, y luego voy a dedicarme a saber lo que realmente es importante, que es la teoría científica. No, no era esto lo que pensaba. En general, era un híbrido de cosas entre las cuales se iban, iban apareciendo distintos aspectos de las teorías científicas, o de por decirlo mejor, de las antinomias, si usamos el término de Kuhn, del que vamos a hablar mejor en el encuentro sincrónico, porque yo lo uso, pero ustedes tal vez no lo hayan trabajado. Digo, yo lo uso de una manera muy libre, no muy eh, adherida o no muy fiel a la letra cuniana, pero sí es un concepto de inspiración cuniana, sobre todo en los distintos aspectos que involucra. Pero eso lo vamos a hablar en el encuentro sincrónico. Lo cierto es que decir que hay anomalías es decir que
si bien el paradigma aristotélico-tolemaico explicaba cosas, había cosas que no terminaban de ser. Entonces, como justamente estas cosas no terminaban de cerrar, es que los distintos pensadores fueron generando, tratando de solucionarlas, no porque estuvieran en contra, que es, a veces queda esa imagen de, bueno, no, estos oscurantistas, nosotros a partir de ahora vamos a hacer las cosas con claridad. No, no. Eh, en principio lo que querían era perfeccionar ese modelo. El problema es que en un momento eh, las posiciones se volvieron tan imposibles de conciliar que entonces se entró en lo que se llama una fase de crisis científica. Una fase de crisis científica es cuando el viejo paradigma, en este caso el aristotélico-tolemaico, ya no se ve como la fuente de respuestas, pero los científicos no tienen nada mejor que ofrecer. Entonces, son épocas en las que realmente en las ciencias surge mucha inquietud. Y bueno, y aparecen cambios que son muy resistidos por los defensores del anterior paradigma, por distintos motivos. En este caso sí había algunos religiosos, pero además porque, bueno, si algo sirvió y explicaba cosas, en general las creencias no son cosas fáciles de abandonar, todo lo contrario. Una creencia tal vez es de las cosas más difíciles de abandonar. Sobre todo en los paradigmas que son un entramado de creencias muy grande, porque suponen desde formas de vida, imágenes de mundo, formas de autocomprenderse como seres humanos, de comprender el propio conocimiento, el universo, el sentido de ciertas cosas. Y entonces realmente generan una incertidumbre muy grande cuando son cuestionados. En esos periodos de crisis donde no hay un nuevo paradigma establecido, aparecen muchos problemas que son justamente los que en Revolución Científica ustedes vieron que de alguna forma hubo ciertos científicos que fueron dando ciertos avances a la hora, algunos mayores, otros menores, hubo quienes vieron algunos aún menores, pero no por eso menos útiles, eh, y fueron encaminando lo que luego se iba a constituir como el paradigma copernicano y luego también la física newtoniana. En este proceso hay muchos aspectos que cambian y son cuestionados. Entre ellos, la relación con la fe y fundamentalmente con la palabra sagrada. Y por palabra sagrada estamos entendiendo la Biblia, básicamente. La letra de la Biblia, yo no sé cuántos de ustedes vienen de una tradición católica, bueno, conocen las tradiciones católicas, si vienen o no, ya es otra historia, pero en la tradición católica, a diferencia de los primeros cristianos y a diferencia de, no en vano, estamos en medio de la Reforma Protestante, en medio, viendo las consecuencias de la Reforma Protestante, pero
al margen de la Reforma Protestante, que sigue otro camino, los católicos, incluso hasta el día de hoy, dependen de intérpretes para comprender el texto sagrado. Es decir, cuando el texto sagrado es ambiguo o incluso contradictorios, los que dicen qué debe ser entendido en ese texto sagrado son, o bien, si ustedes van a una iglesia, el cura que los atienda, o bien cuando se trata de problemas importantes que están trayendo problemas graves, lo que se hacen son concilios donde los obispos y el Papa se reúnen para establecer cuál debe ser la correcta interpretación del texto sagrado. Entonces, en esta época, los que todavía seguían siendo fieles a Roma, y estos eran la mayoría, tenían el problema de que la iglesia todavía estaba resistiendo y mucho eh, las visiones de estas nuevas teorías. En ese sentido es que coloco esta caricatura porque creo que muestra con mucha claridad cómo a partir de cierta época cualquier explicación vinculada con la acción, la intervención divina, se fue dejando de lado. El científico más religioso que ustedes puedan encontrar, y pueden verlos, no va a utilizar la posibilidad de una intervención divina a la hora de dar cuenta de una cuestión religiosa. Científica. No va a explicar, bueno, acá entonces Dios dijo, esto tiene que ser así, porque si no, no tiene sentido. No, si no tiene sentido, hay que seguir investigando. En el teatro griego clásico, que hay una expresión que todavía se usa, que es la versión latina, que es Deux ex machina, significa de justamente la intervención divina, porque en el teatro griego, yo no sé si conocen la expresión Deus ex machina, después se las voy a anotar. En el teatro griego, cuando había alguna cosa, algún personaje que había que sacarlo y no se podía explicar muy bien por qué, porque, bueno, la cuestión es que no podía seguir en escena porque las necesidades de la trama exigían que por algún motivo desapareciera y no había muchas maneras de eliminarlo. Entonces lo que tenían los griegos era como una especie de palanca, vamos a decir, no me sale ahora el nombre, pero bueno, que recogía, levantaba, lo pudieran levantar, persona, mueble, lo que sea, y lo sacaba de escena, ¿no? Entonces era la intervención de Dios, esa máquina era la intervención de Dios. Entonces Dios como máquina es el que resuelve las cosas. Ese tipo de soluciones dejaron de existir completamente en la ciencia. Los científicos sí se preocuparon después por dar una cierta visión compatible entre fe y ciencia, pero nunca ignoraron que cuando hacían ciencia no estaban considerando a la intervención divina como una posibilidad. Y no estaban leyendo el texto sagrado a la hora de
leer textos relacionados con las posiciones de los astros. Sí podrían estar leyendo textos de astrología, por ejemplo, no necesariamente por el futuro ni nada que se parezca, pero bueno, pero de astrología al fin. O podían estar haciendo experimentos alquímicos, pero lo que extraían de eso no era definitivamente ni la piedra filosofal, ni convertían el plomo en oro. No era ni siquiera era lo que esperaban. O tal vez sí, pero no era lo que esperaban tomar para sus interpretaciones científicas. Esto va a llevar a muchos cambios en un, insisto, periodo muy breve frente a los 20 siglos de paradigma aristotélico-tolemaico y los 300 años en los cuales se acabó todo. Y se inicia el nuevo paradigma. A esto es a lo que se llama una revolución científica. Pero las revoluciones científicas, durante estos 300 años, lo que hubo fue una crisis. Y la filosofía no fue ajena a esta crisis, e incluso pretendió muchas veces, mostrar qué era cómo se podía resolver esa dificultad, o contra qué cosas había que ir y contra qué cosas no. Nosotros no vamos a hablar demasiado de esto, pero sí en el primer autor, con Galileo Galilei, vamos a ver este cambio, esta situación, este conflicto. Si ustedes entran en la segunda unidad, van a encontrar justamente, primero, un video sobre las diferencias entre método y metodología, que les recomiendo mirar. Está bastante bien, es breve. También pueden buscar otros, pero es para tener una idea básica de las diferencias, nada demasiado sofisticado. Tampoco se aferren a ese tipo de textos, de materiales, digamos, tan generales. Son buenos para tener una idea. Si quieren usar enciclopedias filosóficas como la Harder, después les pongo el enlace para que la utilicen ahora y el resto de sus vidas. Y para los que leen inglés, probablemente les ponga la Stanford, que es así, es muy, muy buena. Y bueno, y pueden utilizarla. Espero que no estén mirando mis mensajes. Para, bueno, para eh, para cuando tengan dudas respecto a cuestiones filosóficas, cuestiones, y quieran una visión un poco más sofisticada de la cuestión. Bien, en la carpeta van a encontrar una subcarpeta sobre Galileo Galilei. A mí me gusta mucho la caricatura, así que van a encontrar unas cuantas a lo largo de este curso. Y dentro de esa carpeta van a encontrar dos subcarpetas. Una que se llama bibliografía. Yo tal vez tendría que cambiarle el nombre por referencias, porque a fin de cuentas no solamente hay libros. Pero bueno, por ahora vamos a dejarla así. Y dentro de esta, la gran 7, dentro de esta
carpeta de bibliografía hay dos subcarpetas donde en una está la fuente, donde por fuente se entienden textos del autor que se va a trabajar. Los textos del autor, a veces también yo voy a agregar textos que no son los que vamos a trabajar en clase, pero que son del autor y que si ustedes tienen tiempo les van a servir para aclarar cuestiones. A veces no, entonces lo pongo en, hago otras dos subcarpetas, en la otra subcarpeta lo pongo. Acá está la llamada carta Cristina de Lorena, la duquesa de Toscana, que es una carta que él escribe cuando, bueno, la Iglesia empieza a cuestionar su pensamiento. Él pretende encontrar en la duquesa, que siempre había sido su promotora, una persona con la cual tener un intercambio de ideas, pero también un intercambio de ideas que él sabía que no escapa a los ojos de la Iglesia, es decir, que la correspondencia de él se la iban a leer. Entonces, tiene muchas cosas que es para hablarle al público. Y ahí van a ver que justamente aparecen unos cuantos temas que son los que importa entender en este autor, de este autor. Además, van a encontrar otros dos artículos, y no sé si no un tercero, porque hoy creo que me topé con uno accidentalmente, lo siento, que es un artículo, Galileo y el problema copernicano, y un libro, El crimen de Galileo, que es un libro muy lindo, no para que lo lean ahora, pero que si tienen tiempo y les interesa la historia de la ciencia, la filosofía de la ciencia, o estos problemas, se los recomiendo. Además, van a encontrar una subcarpeta con los... Ah, sí, me olvidaba. En referencias bibliográficas ustedes pueden encontrar la carpeta de fuente y la carpeta de bibliografía complementaria, que también deberían ser referencias, porque a veces no solamente hay bibliografía, sino también videos, películas, materiales que si tienen tiempo les recomiendo mucho ver. Ya les voy a ir hablando en las distintas carpetas, por lo menos esta introducción la pienso hacer siempre. Ahora bien, en los conceptos principales a comprender, ustedes van a encontrar la tarea, que esa seguramente ya la tienen en cuenta. Aquí sí aparecen unos videos que están en mal lugar, tendrían que estar justamente en la carpeta anterior. Pero bueno, aún a veces la traicionan algunas cosas. Y además van a encontrar un tema de discusión respecto a cuáles son los problemas filosóficos que se están considerando respecto a Galileo en esta carta. O sea, si ustedes se fijaron, yo entre los criterios de evaluación y objetivos de aprendizaje
use el reconocimiento de los problemas filosóficos. Esto es porque los problemas filosóficos no siempre aparecen en la letra de el autor, en este caso porque Galileo no era un filósofo, pero además, incluso porque cuando hablamos de los filósofos, el problema filosófico en realidad está subyacente a la discusión. A veces no son extremadamente directos, pero a veces lo que está en cuestión no es exactamente, o por lo menos no es solamente lo que está a texto expreso. Entonces, entre los problemas filosóficos está la oposición entre fe y razón, sobre todo desde el punto de vista de las escrituras, la oposición o el conflicto, si ustedes quieren, entre observación, instrumentos y condiciones de experimentación. No se olviden que Galileo, al crear el telescopio, una de las cosas que descubrió fueron las manchas de la Luna, que nosotros sabemos que son cráteres, son parte de su estructura geológica, pero parte de la física aristotélica se entronaba, digamos, en la idea de que existían ciertas leyes para el mundo sublunar, es decir, para la Tierra, y ciertas leyes para el topos uranos, o sea, lo que estaba por encima al mundo supralunar, que incluía la Luna, y dentro de esas, no como ley, pero sí como máxima fundamental, estaba la idea de que el mundo, ese topos uranos, ese espacio, topos, que es espacio en griego, era perfecto. Y eso generó varios problemas, porque bueno, todo tenía que responder a una regla de perfección que justamente trajo bastantes anomalías consigo. Muchas de las cuales, pero algunas de ellas no se conocieron hasta que se llegaron a condiciones de experimentación y de observación como la del telescopio, porque bueno, de lejos siempre está la excusa de que están viendo mal o que pasó una nube, por decir una tontería. Y además no nos olvidemos que Santo Tomás y varios de los padres de la Iglesia fueron aristotélicos, retomaron en muchas cosas a Aristóteles para comprender las escrituras. Y finalmente, la imagen mecánica del mundo. La imagen mecánica del mundo es una cuestión bastante compleja, porque es una cuestión que desafía la idea de la idea misma de bueno, ¿cómo decirlo? La idea misma de una función, de un sentido en la naturaleza. Las causas mecánicas, también llamadas causas ciegas, son aquellas que consisten en acción y reacción, pero que no siguen ningún objetivo. Si nosotros pensamos en los fenómenos físicos,
nosotros no pensamos que el movimiento uniformemente acelerado tiene como objetivo contener el universo dentro de ciertos parámetros de temporalidad designados por Dios. No, o sea, el movimiento, la aceleración uniforme, ya no me acuerdo ni qué ejemplo puse, pero no tiene ningún objetivo, lo que es simplemente un fenómeno físico. Y nada, y si yo disparo una bala, esa bala va a seguir una pauta de movimiento y eventualmente se va a detener porque va a encontrar algo que la frene. Algo que puede ser una persona o un animal, o puede ser simplemente la resistencia del espacio en el que se está moviendo. Pero bueno, en algún momento se va a detener. Pero va a ser por resistencia, ¿no? Eso dice el principio de inercia. Mientras que la física aristotélica decía que todo tendía al reposo. Yo debo ser un bicho aristotélico. Pero, en fin, al margen de eso, la cuestión es que la imagen mecánica del mundo, que es un poco la que tenemos ahora, descarta muchas cosas muy importantes, tanto para la religión como para incluso nosotros mismos, para el sentido de la creación y para el sentido de la vida, para la idea misma de libertad puede ser comprendida como una amenaza. Y de hecho los modernos lo comprendieron y hasta el día de hoy es algo que se discute. Digo, no tanto, ya se separaron como cuestiones que van por distintos canales, pero la cuestión entre, por ejemplo, si la ciencia, si yo soy un cuerpo, a fin de cuentas, físico, y la ciencia logra un desarrollo tal según el cual yo, mi movimiento como materia, se puede pronosticar en función de un cálculo de el análisis de la materia, así como yo puedo pronosticar que la fusión de ciertos materiales nucleares va a dar por resultado una explosión, inevitablemente, a cierta velocidad, ciertos materiales, no todos, van a desencadenar una explosión. Va, no todos. No todos pueden llegar a esa velocidad tan rápida. En teoría ya es más complicado. Pero lo cierto es que nuestra ciencia se basa en la idea de que nuestra tecnología se basa en la idea de que si yo manipulo la materia de cierta forma, yo voy a obtener sí o sí cierto resultado. Nosotros, como entidades materiales, ¿por qué no estamos sujetos a esas mismas leyes que eventualmente, si nosotros hiciésemos un cálculo, digo, estamos hablando de un cálculo que no está ni siquiera en lo pensable, pero de
cuáles son los componentes relevantes y cuáles son los cálculos necesarios para decir que un ser humano que está en un tiempo T1, en un espacio T1, pasado cierto tiempo va a estar en un, pasado cierto tiempo T2, va a aparecer en un espacio E2, ¿no? Y entonces yo, si mañana voy a estar en Colonia, Montevideo, en realidad no depende de mí, de mi decisión ni de mi nada, simplemente de una serie de impulsos de la materia que van a dar como resultado que yo esté donde tenga que estar. Estoy poniendo un ejemplo eh, no disparatado, porque en realidad sí somos seres humanos sujetos a las leyes de la mecánica del universo, pero que de alguna manera lo que muestra es hasta dónde, si nos tomásemos en serio, estas cosas podríamos llegar. Nosotros estamos muy lejos de otra revolución científica, que es la de la biología, la darwiniana, y sobre todo de la mendeliana, con la genética. Pero bueno, la genética es más o menos lo mismo. Si todo está en los genes, entonces nada está en nuestra decisión. Decir que todo está en los genes en este momento no es algo que la ciencia pueda validar, pero digamos que si ustedes contraemos una enfermedad, los procesos que se van a dar van a ser los que se tengan que dar por las leyes del comportamiento de esos, de lo que componga esa enfermedad, y nosotros podremos tener elementos o no para combatirla, externos o internos, pero si no, lo que nos va a pasar es lo que le va a pasar al ratón de laboratorio. Entonces, en este sentido, la imagen mecánica del mundo, de alguna manera, coloca la posibilidad de cualquier intervención divina, pero incluso la posibilidad de la necesidad de un primer motor aristotélico, como necesaria. E incluso, ¿cómo decirlo? Irrelevante para para la imagen de mundo que podemos tener en nuestra vida cotidiana. Ustedes pueden ser extremadamente religiosos y tener hábitos religiosos, y es muy respetable, pero ustedes no esperan tirarse de un edificio para abajo y que Dios los rescate. No lo van a hacer. Van a confiar en la ciencia. Después creerán que el universo lo creó Dios con esas leyes, pero allá ustedes. Eso ya tiene otras dificultades. Pero lo cierto es que, bueno, inevitablemente en un mundo eh, en el que la ciencia es lo preponderante, la religión empieza a ser un poco, empieza a sentirse amenazada. Y
con razón, porque, porque incluso hoy las personas más religiosas son más ateas que hace unos cuantos siglos. En su vida cotidiana, no pasa por una cuestión de fe, que es justamente la distinción entre fe y razón como cosas de distinto orden, es algo que va a empezar ya en algunos de los autores que vamos a trabajar. Ahora, ¿por qué hablar del método? ¿Y por qué tomar dos autores al principio que no son estrictamente modernos? Bueno, porque la necesidad de confiar en un método es algo esencialmente moderno. La convicción de que el método nos va a salvar de caer en errores es algo que comienza en la modernidad. Y porque era extremadamente encontrar las formas del conocimiento, los mecanismos, los fundamentos y las, digamos, limitaciones del conocimiento humano. O sea, arriesgarse a otros 20 siglos de lo que ya se veía como ignorancia y por parte de autores que no es que no reconocieran como notables, es que ¿qué había pasado? ¿Cómo fue posible que estuviésemos tan equivocados? Sobre todo para los europeos eso fue un golpe en su ego muy grande, porque siempre asumieron que todos los demás estaban equivocados, pero eso era normal. Entonces, he aquí uno de los motivos por los cuales nosotros vamos a tomar la cuestión del método para ver cómo se presentaron distintas visiones del mundo, tratando de conciliar a veces las escrituras con la ciencia, otras para mostrar una imagen del mundo que más allá de la religión, lo que tenía era otras virtudes. Y en el caso, por ejemplo, de Descartes, que lo vamos a ver después, con la convicción de que ese método lo iba a llevar a que lo llevó a una certeza absoluta y que partiendo de una certeza absoluta se podía reconstruir o revisar todos los componentes del conocimiento, científicos y religiosos. Ese tema va a ser justamente extremadamente sensible y eso era algo que debía tenerse en cuenta para llevar adelante una cualquier tipo de ciencia que pretendiese ser verdadera. Esa idea de conocimiento como una proposición verdadera, justificada. Bueno, esa idea de que se pueda alcanzar algo así
tiene que ver con una modernidad que en la filosofía pretendía encontrar. Digo, en Aristóteles también estaban las categorías en la lógica, pero eran eran menos importantes, por lo menos en relación a lo que es la idea de que hay una herramienta del correcto pensar y del correcto pensar científico. Y que además todo discurso que quiera ser verdadero tiene que ser un discurso científico. En ese sentido es que nosotros vamos a ver esta unidad sobre el método porque forma parte central de los debates, una de las estrategias que siguieron los modernos en torno a los debates acerca de eh, estos problemas que los agobiaban, porque como en todo momento de crisis científica y además la mayoría de estos autores eran científicos, Bacon no, pero Galileo, Descartes y Pascal sí, no solamente estaban preocupados por cuestiones filosóficas, de fundamento, de cómo comprender el error, de cómo evitar el error, sino también de cómo mostrar que sus herramientas científicas eran legítimas. Bueno, y Galileo de salvar el cogote. Bien, tengo la pretensión de después hacer otro video sobre Galileo, breve, algo ya más concentrado en una exégesis textual, pero por ahora quedamos así. Saludos.